Continuamos en las 5 de las 7, vamos a un debate de candidatos a la vicepresidencia de la República. Estamos ya conectados con Jorge Pérez, candidato a la segunda vicepresidencia por Somos Perú. Somos Perú, que lleva a Daniel Salaverry como candidato a la presidencia y al expresidente Martín Vizcarra como el número 1 de la lista. Y además el congresista Jorge Pérez es candidato al Parlamento Andino con el número 5. Y también estamos con Jaime Salomón, candidato a la segunda vicepresidencia por Avanza País que lleva al economista Hernando de Soto como candidato a la presidencia de la República, y además es candidato al Congreso por Avanza País también con el número 8. Muy buenas noches para ambos. Y quería empezar con un tema polémico que tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra, pero más allá de eso, con el papel que tiene la justicia en medio de un proceso electoral, y me refiero a este pedido de prisión preventiva que ha hecho el fiscal Germán Juárez de 18 meses contra el expresidente, y entiendo que el día de mañana la jueza va a revisar justamente este caso y va a escuchar a las partes y tendría que tomar una decisión en los próximos días. Señor Pérez, congresista Pérez. Bueno, encantado por la oportunidad, y yo creo que déjame decirte de que el expresidente Vizcarra, ni bien terminó su mandato, la primera acción cívica que hizo fue ir justamente a la citación de la Fiscalía, lo cual no creo yo necesario en ese sentido evaluar el tema de prevención preventiva, pero eso se deja a la libre disposición de la Fiscalía. De pronto ellos verán cuál es el mecanismo más correcto, y creo que dentro de la independencia de poderes de lo que se trata es de afianzar esta investigación. Todas las personas en Somos Perú somos los más interesados en que esto se esclarezca de lo más antes posible. Así es que no tenemos ningún problema al respecto. ¿Creen que una eventual prisión preventiva contra el expresidente Vizcarra puede afectar la campaña de Somos Perú? Mira, al hablar de eventualidad nos estamos apersonando a algo que supuestamente va a pasar. Yo creo que esas cosas no van a pasar. El señor ha llegado sus documentos que son, y lo que significa básicamente el arraigo en el Perú. La prisión preventiva que se ha dado últimamente, se ha dado específicamente en personas que de alguna manera había una obstrucción a la justicia y estaban siempre con un pie más allá que acá en el Perú. Yo creo que eso no ha sido el trabajo, o en todo caso lo que ha demostrado el expresidente Vizcarra. Yo creo mucho en la independencia de poderes, y creo que el fiscal tendrá sus mejores argumentos para poder plantear este tipo de decisión, que definitivamente hace mucho daño, no solamente al tema como partido, sino a la persona, a un ciudadano que de alguna manera está trabajando y ha hecho su campaña en base a una propuesta de desarrollo y de integración dentro de nuestro país. Yo lo veo así, desde esa perspectiva. A ver, vamos a escuchar ahora al candidato Salomón, si cree que podría darse una interferencia de la Fiscalía en un proceso electoral, o más bien lo que está pidiendo el fiscal Germán Juárez se sustenta en una posibilidad de peligro de fuga, porque el domingo el fiscal Rafael Vela, del equipo especial Lavallato, sugirió que el expresidente Vizcarra estaría buscando asilo en la Embajada de Bolivia. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Jorge. Omar, yo no soy juez o fiscal como para poder decir qué debe pasar con el señor Vizcarra, pero sí puedo decir lo que pienso. Y la verdad, los peruanos queremos transparencia, queremos la verdad. Y en función a eso, el señor Vizcarra sí debería ser inhabilitado. Pero además, tenemos una justicia politizada y una política judicializada. Y no necesariamente cada quien está haciendo lo que debe hacer. Fíjate, en el caso de Vizcarra, Somos Perú apostó por Vizcarra y los ha complicado. Más aún, el señor Pérez también sabe que él estuvo de acuerdo con vacar a Vizcarra en 2 oportunidades, y eso que estuvo de acuerdo antes que se sepa que el señor Vizcarra ya estaba vacunado. Los ciudadanos necesitamos realmente votar por gente competente y que trabaje por el Perú a futuro. Claro que sí, ahí para que le conteste el congresista Pérez, ¿no? Es verdad, usted estuvo de acuerdo e incluso defendió la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra por estas acusaciones sumamente serias de haber recibido sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. ¿Ha cambiado de opinión, digamos, de lo que sustentaba ese voto a favor de la vacancia? No estoy de acuerdo con el ajusticiamiento. Yo creo que lo que es importante
que el valor que tiene la justicia en el país tiene que ir de la mano de la parte científica, de los que realmente están comprometidos y los que deben hacer su trabajo. Y creo yo que el ajusticiamiento político no le viene bien al país. Yo creo que hablar de supuestos o de estar conversando acerca de componentes que puedan mañana más tarde decir este señor es o no un ladrón, un delincuente, discúlpenme. Tras de ese señor existe una familia, tienen hijos, tiene toda una situación al respecto. Además, queda claro... ¿La vacancia no fue un ajusticiamiento político? Fue un ajusticiamiento político en la que muchos nos estuvimos, definitivamente. Y mira la inestabilidad que provocamos. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? Era la pregunta. Ese es un mea culpa que sí en el partido, los que nos hemos quedado y hemos reflexionado al respecto, definitivamente. Mira el daño que se provocó en ese momento. Y yo soy hidalgo en reconocerlo, soy un ser humano. Y yo creo que la idea en este momento es no seguir en lo mismo. Porque si seguimos más en el ajusticiamiento, dice, yo prefiero que el fiscal y los jueces lo hagan, pero en realidad el señor fue vacado y debería de no seguir postulando, o debería ser inhabilitado. Ese es el doble rasero, ese es el doble cañón. Entonces no podemos seguir en esa situación. Creo que las cosas son claras. Y creo también que la población tiene la decisión de decir si es que el señor va a ser o no congresista. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el Poder Judicial? ¿Por qué la Fiscalía? ¿Por qué un grupo de personas? ¿Le tenemos miedo a la decisión del país? ¿Acaso el soberano no es responsable de lo que nosotros tengamos de acá para adelante? Así de sencillo. Ahora, a ver, sin ningún ánimo de defender al señor Vizcarra, pero poniéndome en el otro lado, ¿no, señor el candidato Salomón? Uno podría decir, vamos, estos fiscales vuelven a meter a otro político tras las rejas, a otro expresidente, pero hemos visto que los casos demoran tanto en ser acusados y hemos visto ya las decisiones del Tribunal Constitucional que las personas terminan saliendo. El caso del expresidente Ollantumala, el caso de la señora Keiko Fujimori. Efectivamente, a eso me refería. Debemos dejar de politizar la justicia y debemos dejar de politizar a la fiscalía también. Pero es evidente que ante casos como el del señor Vizcarra o el del señor Salaverry, que tendrá que explicar en algún momento sobre los gastos que hizo cuando estuvo en el Congreso, todo eso tiene que aclararse y para eso está la justicia. Yo sí confío que la justicia va a hacer su trabajo, pero sí hay que pensar en despolitizarla y que deje de haber injerencia como la que se mostró que había desde el expresidente Vizcarra, hoy candidato de Somos Perú, junto con Salaverry. Ahora, dado que menciona congresista Pérez que hace un mea culpa de lo que pasó en el pasado con el tema de la vacancia y que votó a favor, se ameritaría, y ahí yo lo pongo más como sus ideas para lo que se viene en el siguiente Congreso y en el siguiente gobierno, ¿no? Se ameritaría una reforma política, se ameritaría aclarar muy bien en qué casos realmente el Congreso de la República pues, puede vacar a un presidente, en qué casos un presidente puede cerrar un Congreso sin movernos por esa delgada línea de si fue o no fue constitucional. Sin duda. Yo le preguntaría... no ha tenido herramientas para poder decidir al respecto. Y creo que justamente esa herramienta es la que le falta a un tribunal constitucional para que pueda decidir y no exista toda esta situación en la que por lo menos la anarquía es lo que se vivió en esos momentos. Entonces, al final yo creo que el daño que se ha provocado producto de esta inestabilidad ha sido terrible por el tema incluso del coronavirus, el tema de la pandemia, el problema de salubridad, el tema económico. Entonces, yo creo que estas cosas tienen que ser tocadas. Somos seres humanos y creo que también existe un aprendizaje al respecto. La Constitución tiene que ser modificada, pero sobre todo tienen que esos vacíos llenarse para que los tribunos, para que nuestros magistrados del Tribunal Constitucional por lo menos tengan una herramienta de decisión y de apoyo a la ciudadanía. En la misma línea, candidato Salomón, ¿no? Se debería aclarar esto, cuándo se puede cerrar un Congreso de la República, no se debería en realidad, cuándo se puede vacar a un presidente de la República, porque hay algo que es clarísimo, vacar a un alcalde es más difícil que a un presidente en este país. El gran problema, Omar, es que los últimos congresos y los últimos 3 presidentes que hemos tenido han estado en constante confrontación, sí, como si fuera una política de 2 bandos, y eso hay que cambiarlo. Pero para cambiar eso en el Estado, desde el gobierno y desde el Congreso, requerimos políticos nuevos, políticos de verdad que entren a trabajar y no a vivir del país. Yo le preguntaría a Pedro si él ha hecho el mea culpa
después de saber que el presidente Vizcarra se vacunó, que puso la política sobre la seguridad y la vida de las personas. Bueno, ahí está, y le lanza la pelota a Congresista Pérez. En efecto... ¿no? Que es algo que además indignó a todo el que... país, ¿no? El hecho de saber que no solo se había vacunado el expresidente, había vacunado a su esposa, había vacunado a su hermano, cuando médicos estaban perdiendo la vida. Más temprano conversábamos con el médico Valverde y nos decía que en este país se está muriendo un médico por día. Dígame, amigo Salomón, por su intermedio, ¿cuál es el daño de haberse vacunado o haberse aplicado un producto candidata a vacuna que ya sabemos que tiene serios problemas de efectividad? En realidad no se trata de que le quitó una vacuna a alguien para aplicarse a él. Eso es lo que se ha querido poner en tela de juicio. Acá lo que existió fue un contrato entre privados, entre China, una universidad privada, Cayetano Heredia, la universidad peruana también, la Universidad Mayor de San Marcos, para poder hacer un estudio, que es lo que nosotros en este momento deberíamos hacer también con Pfizer, con Sputnik, con AstraZeneca, que está teniendo serios problemas en Europa, por ejemplo, la vacuna AstraZeneca. Sí, claro, entonces, definitivamente, la vacuna que tenía nivel 2 de evidencia clínica todavía tuvo el nivel 3 el 30 de diciembre. El señor se inoculó esa candidata a vacuna en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Entonces, definitivamente, claro, yo entiendo el argot y toda la situación que estamos ahora creando acerca de la vacuna y todo lo demás. Yo soy médico de profesión, soy químico farmacéutico. En algún momento he trabajado el tema de las vacunas y conozco muy bien el tema de por dentro. Lo que se inoculó el señor, sabe Dios si es que lo estará protegiendo ahora. Pero realmente entonces, ¿usted cree que nadie habla? Solo para darle la palabra al candidato Salomón, entonces ¿usted cree que el expresidente Vizcarra en realidad fue un héroe de la medicina al inocularse algo que quizá no le iba a funcionar y en la misma línea su esposa y su hermano? Yo no creo Omar, en héroes de el la año medicina, 2020... no conozco y creo que esto es algo en la que no podemos traspasar esa barrera tan hermosa que tiene la medicina. Vamos a escuchar al candidato Salomón. Muy amable, Omar. El año 2020 es el peor año que hemos tenido en gestión política en el Perú. Recapitulemos: mentiras, ocultamiento, quiebra de empresas, pérdida de millones de empleos. ¿Quién fue el conductor de ese barco? Han sido 3 presidentes. El señor Pérez, yo no lo puedo criticar, pero no sé exactamente qué idea podría decir a los electores que hoy repudia justamente a esos políticos de siempre. El problema sanitario nacional está contagiando a todos los peruanos. Y ese es un gran problema. Llevamos un año y aún se mantienen las cifras ocultas. Hay que sincerar y hay que presentar responsabilidad hacia todos los peruanos. Ahora, solo para terminar, congresista Pérez, estaba revisando unas declaraciones que dio y que me llamaron bastante la atención y me gustaría que las explique, porque usted dice... Pero déjame contestar ese tema, porque bueno, conteste. Muchas personas dicen de que esta pandemia ha desnudado el Sistema Nacional de Salud, que en el estado precario. Perdón, hace 2 años teníamos la muerte neonatal por falta de incubadoras. Hace algunos años atrás teníamos la muerte de nuestros pacientes con Guillain-Barré porque no accedían a tratamientos inmunológicos. Nuestros pacientes con dengue todavía no tienen la posibilidad de eliminar ahorita, por ejemplo, la abatización o poner un mecanismo de abatización para eliminar los vectores de la Aedes aegypti. Perdón, ¿de qué hablamos? El sistema de salud es un mamarracho y lo que tenemos que hacer es justamente las personas que estamos capacitadas, las personas que conocemos la situación por dentro, comenzar a trabajar, comenzar a usar este videocolposcopio para detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino, que le cuesta al Perú 5 mujeres al día muertas. Eso no se habla. Eso es lo que nosotros no decimos. 4 mujeres al día mueren por cáncer de cuello uterino, 5 mujeres mueren por cáncer de mama. En suma, son cerca de 4.000 personas que mueren, mujeres que mueren por cáncer. Y sobre eso no tenemos ninguna política de Estado. Entonces, esto es una situación que viene hace muchos años y creo que en Somos Perú las cosas las tenemos muy claras, sobre todo en el tema de cáncer. Y candidato Pérez, solo para terminar, nos gana el tiempo, porque sí me interesa este punto y dado que tiene las cosas muy claras en Somos Perú, ¿a qué se refería cuando hablaba de que estas personas no tienen que decir que son mejores porque tienen un problema de género y sexualidad? ¿A qué se refería con problema de género o sexualidad? Queda clarísimo que el hombre y la mujer tienen muchas cosas en común.
Definitivamente todo es prácticamente, y dentro de esa equidad y de esa igualdad, lo que nosotros tenemos que considerar es que las personas vulnerables por su misma condición, lo que necesita del país es que apoye y que ayude. De ahí la palabra equidad y no de igualdad. Ya. La equidad representa justamente dar esa parte que apoye. No se refería imagínate. a una persona homosexual, una persona gay, no es que tenga un problema, ¿no? No, jamás. No, ellos no tienen se ningún refería a problema. No, para nada. Yo creo que el fragmento que han cortado es un fragmento que no tiene nada que ver con lo que yo he hablado en esa reunión con el Jurado Nacional de Elecciones, que a su vez hemos hablado de los 3 millones de discapacitados que tiene el Perú y que no tiene ninguna política de Estado. 88% de los discapacitados se nos ha acabado no acceden a el tiempo, rehabilitación. lamentablemente, pero les agradecemos a ambos. Muchas gracias, repito nuevamente. Pero esto hay que hablarlo, por favor, más seguido. Sí, claro que sí, lo vamos a invitar. A ver, vamos a ver cómo van las cosas, congresista. Jorge Pérez, candidato a la segunda vicepresidencia por Somos Perú, candidato al Parlamento Andino con el número 5, y Jaime Salomón, candidato a la segunda vicepresidencia por Avanza País y candidato al Congreso con el número 8. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con todo el paro de transportistas. Ha habido una serie de bloqueos en diferentes puntos del país. Vamos a ver si se ha llegado finalmente ya a un acuerdo o no con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.